Amigos, bienvenidos a este tutorial sobre energía solar. Si estás aquí interesado en saber un poco más de información para tener tu propia planta solar, generar tu propia energía en casa, para ya no depender durante esos apagones, pues estás en el lugar indicado. Vamos a cubrir aquí lo esencial, lo que tú necesitas para generar tu propia energía solar. Y para eso te voy a dar una pequeña demostración. Aquí podemos ver en este gráfico lo que se necesita. Desde los paneles solares, los reguladores de voltaje, las baterías y el inversor. Todos estos componentes que tú estás viendo en este momento en tu pantalla son los que se necesitan para generar tu propia energía. Y en resumen, para tener una idea de tu presupuesto, los paneles solares, este es un gráfico ya más simplificado para que tengas una idea más clara del presupuesto. Basado en mi experiencia personal, solo te puedo comentar mi propia opinión. Un 10% se va a lo que es los paneles solares, un 7% un regulador de voltaje. Y si te fijas bien, gran parte de la inversión se concentra en lo que es las baterías. Las baterías es el componente pues más caro, el componente más numeroso en una planta solar, debido a que pues necesitamos almacenar bastante energía para usar durante el día y en la noche. Y por último tenemos el inversor. El inversor es lo que va a convertir toda la corriente directa a corriente alterna. En breves momentos les voy a explicar con mayor profundidad cada término para que nos vayamos familiarizando con todas estas terminologías que utiliza cualquier técnico o cualquier compañía que te vende los componentes. Pero en resumen y en general y en todo el mundo, estos son los estándares que tú necesitas para generar tu propia energía. ¿Cómo capturarla? Los paneles solares, los reguladores de voltaje para que no se te quemen los paneles, luego a dónde vas a almacenar a las baterías y luego cómo la vas a convertir. Tomen en cuenta que todo este presupuesto, lo que son accesorios adicionales como cables, protección, fusibles, ¿qué más? Cables, protección, fusibles, conectores, en su mayoría ya están calculados. Bueno, empecemos. Lo más fácil, el sol genera energía y a través de tus paneles solares captas toda esa energía. Es un concepto bien sencillo, solo que requiere un poquito más de conocimiento, ya que los paneles solares solo funcionan de día, con la luz del sol. No hay ningún panel solar en el mundo que te funcione a oscuras, por lógica. Entonces necesitamos tener bien claro, o sea, sumamente claro, entender ese aspecto de que un panel solar, por pequeño que sea, ya sea un panel pequeño o un panel mucho más avanzado, solamente es capaz de capturar la energía del sol mientras el sol esté brillando. Días nublados proponen un reto. La mayor parte de los paneles solares tienen una nomenclatura, sus watts que producen. Esa información se ha pues calculado en condiciones de laboratorio. Pero en mi experiencia propia les tengo que decir claramente que en Honduras, y es información que está también por todo internet,
el panel solar solo te va a producir la energía que tú necesitas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Eso significa que solo son 4 horas de producción solar a su máximo poder y que esté súper soleado para que el panel solar produzca la energía solar que te dice la placa. Bueno, avanzando. En la gráfica pueden ver ustedes en su lado izquierdo todo lo que es corriente directa y al lado derecho todo lo que es corriente alterna. Me voy a concentrar acá en el lado izquierdo, la corriente directa, un positivo y un negativo. Todos los paneles en el mundo, no hay ninguno que produzca corriente alterna. Todos los paneles solares solo producen corriente directa, bajo voltaje, ¿verdad? Positivo y negativo. Todo panel solar solamente tiene dos cablecitos, un positivo y un negativo. Bajo voltaje, esa es la energía que tú necesitas almacenar, y aquí es donde ya viene pues lo siguiente. Pero antes de avanzar, necesitamos entender y que nos quede sumamente claro, pero clarísimo, que todo lo que es corriente directa y corriente alterna son dos mundos totalmente diferentes, incompatibles el uno con el otro, necesidades de cable el uno con el otro, dispositivos diferentes uno con el otro. Entonces, nosotros pagamos la energía que la Compañía Nacional de Energía nos produce. Ellos la entregan a través de alta tensión, la corriente alterna, y nosotros solamente la utilizamos en la casa. Ellos la miden y la cobran. Y eso es un mundo del que, si estás acá viendo este tutorial, es porque tú quieres estar libre o liberarte parcial o totalmente de esa dependencia de la energía eléctrica. Entonces vamos a concentrarnos acá en el lado izquierdo de la corriente directa. Pero acuérdese, son dos mundos totalmente diferentes. Corriente alterna y corriente directa son dos mundos totalmente diferentes, incompatibles. No se les vaya a olvidar esa parte. Bueno, avanzando, vamos a ahondar un poquito en todo lo que es corriente directa. Todo lo que es corriente directa, todos ya estamos muy familiarizados con lo que es baterías. Desde la batería de tu celular, la batería de un carro, a la batería de un control remoto. Es el tipo de corriente directa que producen los paneles solares. Existe un mundo completo, un mundo de variedad de baterías, pero se clasifica simplemente en dos tipos de baterías: las baterías de arranque y las baterías de ciclo profundo. Por el momento no voy a platicar de las baterías de ciclo profundo, ya que esas son las más indicadas para una planta solar, pero por el alto costo de cada batería, por el momento no. El tema de las baterías de ciclo profundo lo voy a dejar para más adelante. Mientras tanto, nos vamos a concentrar en todo lo que es las baterías de arranque, las baterías de carro, las baterías de ácido plomo. Pues la tecnología ha permitido algunos avances, y yo creo que todos los que buscamos hacer una instalación a bajo costo, pues podemos considerar este tipo de baterías para poder tener algo funcional, asequible, que nos funcione. Las baterías de arranque, que todas son de ácido plomo, solamente que hay cierta variación entre ellas.
Las primeras que salieron, tal vez muchos de ustedes recordarán que son las de válvulas, las que tenían los taponcitos, que uno les volvía a echar pues el líquido para mantenerlas en óptimas condiciones. Luego, a medida que la tecnología fue avanzando, pues ya surgieron las baterías de ácido plomo selladas. Ya no requerían mantenimiento, sino que eran selladas. Y más adelante, como la tecnología siempre va avanzando, pues ya surgió las baterías AGM o las de gel. Para mí es lo mismo las AGM que las de gel. Simplemente en su parte interior mantienen la química de ácido plomo, solo que el sustrato o las placas en que se suspende estos químicos adentro para lograr la química y producir energía, pues esa es la diferencia. Las primeras de válvulas era líquido, la batería no se podía mover. Luego las selladas también ya las podías poner, las podías mover, tal vez no se derramaba ningún ácido. Y las de gel, esas sí ya son un poquito más avanzadas, también son mucho más caras. Han salido muchos vehículos que demandan bastante energía. Entonces estas baterías AGM o de gel viene como a suplir esas necesidades para todos sus vehículos que consumen bastante energía. Por ejemplo, un carro que se le pone un equipo de sonido, anda un GPS, un equipo de sonido grande, un GPS, un montón de aparatos, como se cargan los celulares. Entonces considero que las baterías AGM y gel son una opción viable, más asequible, antes de dar el paso grande hacia unas baterías de ciclo profundo. Entonces vamos a continuar hablando siempre de lo de las baterías de arranque. En su mayoría, un banco de baterías, en su mayoría estas baterías solo salen de 12 voltios, las baterías de carro. 12 voltios es lo que todos estamos familiarizados con ese sistema de baterías. Y para una planta solar necesitamos saber lo siguiente. Pongan mucha atención porque aquí es donde se pone ya interesante este tema. Si estamos buscando hacer una inversión para tener nuestra propia planta solar y vamos a considerar las baterías AGM o las de gel antes de las de ciclo profundo por su alto costo, pues hay algo que necesitamos entender. Toda batería de ácido plomo, ya sea reguladas por válvulas, las selladas o las AGM de gel, todas solamente tienen una capacidad de descarga del 50%. Muchos de nosotros no leemos los manuales, muchos manuales no vienen con las baterías, pero es información que está en todo internet, que toda batería de ácido plomo solo puede descargarse en un 50%. Así que no se olviden de ese detalle que podría parecer insignificante y que no viene impreso en ninguna etiqueta de batería, pero en una planta solar necesitamos entender esta parte. Lo que significa, lo que propone que al momento de hacer nuestros cálculos de cuánta energía vamos a guardar para poder utilizar en la noche, entonces ya el número de baterías se duplica, ¿verdad? Esto es algo que a veces quisiéramos como saltarnos, pero yo creo que nadie está dispuesto a comprar una batería y que te puede costar que 4,000, 5,000, 6,000 empiras y en menos de un par de meses
que la batería se te haya dañado por no haber hecho bien tus cálculos. Entonces, siempre necesitamos hacer un cálculo matemáticos. Los cálculos matemáticos en estas instalaciones solares son imprescindibles. Cada batería viene con su nomenclatura, cuántos amperios hora puede guardar. Entonces esa es la información que necesitamos nosotros revisar, cotejar, para que nuestros cálculos del banco de baterías sea más efectivo. A diferencia de las baterías de ciclo profundo, las baterías de ciclo profundo, aquí les hago una comparación del tamaño una con otra, siempre son de mayor tamaño, porque estas tienen la capacidad de poder descargarse en un 80%. Significa que vas a poder utilizar el 80% de la batería y la batería puede quedar descargada en un 20% y no sufre ningún daño. Pero ojo, solo esta es información general que yo estoy dando, pero hay que leer siempre los manuales, porque he visto baterías de que solo recomiendan usar el 75% o el 60% en las de ciclo profundo. Pero si te fijas bien en esta gráfica, puedo ver una batería a tu lado derecho, las baterías Trojan, una marca de gran reputación. Se hicieron grandes ellos vendiendo baterías de esta clase, que incluso hasta la fecha todavía se venden, son ácido plomo. Pero si te fijas bien en el gráfico, esa batería es de 6 voltios. La batería Trojan solo es de 6 voltios, lo que significa que para hacer una batería de 12 voltios necesitas comprar 2. Y estas baterías sí son sumamente caras. Creo que la última vez que revisé en el año 2024, creo que andaba por 9.500 lempiras cada una. Yo las coticé aquí en Honduras y eran como de 300 y algo amperios horas. Y sí, estaban rondando los 10.000 lempiras. No sé, ahora estamos en el año 2026. Sí, son algo caras. Entonces, no se nos olvide ese detalle de las baterías de ciclo profundo. Pero, repito, en este tutorial, que es el primero que estoy haciendo, no quiero tocar el tema de baterías de ciclo profundo, sino que me voy a mantener en las baterías un poquito más asequibles, que podemos hacer una inversión inicial como para empezar a construir nuestro equipo para generar nuestra propia energía, y podemos optar por las baterías de AGM o de GEL, que es tecnología que sí funciona. Lo digo experiencia propia. Compré un par de baterías, hace como 4 años, estamos en el 2026, son unas baterías que todavía están funcionando. Entonces son unas baterías muy buenas, las AGM y GEL, siempre y cuando entendamos y no se nos olvide que solamente el fabricante emite el enunciado que solo se pueden descargar hasta el 50%, ¿verdad? No olvidar ese detalle. ¿Cómo se mide ese 50%? ¿Cómo se mide en la electricidad? Pues ahí son cálculos matemáticos. Esta es la batería que yo compré. El modelo es una L49900 AGM de 12 voltios. Yo me compré 4 baterías de estas. Cada una es de 49 amperios horas. Si ustedes se fijan, ahí dice 49 amperios horas. Significa que para
el cálculo matemático que se tenía que hacer era que yo usaba 100 amperihoras en toda la noche. Entonces tenía que tener 200 amperihoras. Esta es una foto de la parte superior. Ahí está el modelo. Y al principio, este es mi controlador de carga. Este es mi regulador de voltaje. Al principio tuve un poquito de dificultades cargando las baterías porque no venía información relacionada a una planta solar, sino que como es una batería para un carro de alto rendimiento, entonces los perfiles de carga teníamos que investigarlos un poquito. Con mi experiencia, pues me fui dando cuenta que el mismo controlador de carga es el que ya tiene su perfil preconfigurado, donde solo se escoge qué tipo de batería tienes. Si una BRLA o una AGM o una de gel o AGM, ¿verdad? Lo menciono porque a veces vienen estos aparatos preconfigurados con esa información. Así que para mí fue un poquito fácil, tal vez estando familiarizado con toda esta información, primero antes de meterme a hacer algo, meter tanto dinero, ¿verdad? No hay que analizarlo muy bien y perder un gran porcentaje de la inversión que está concentrada en baterías. Entonces yo creo que requiere un gran ejercicio de interés y de seguridad de parte de todos nosotros para cuidar esa inversión. Aquí imágenes Aquí compré un aparato que era para medir cuánto consumía. Este era un fusible. Instalé mi planta solar y se me estaba apagando. No me di cuenta. Ahí ustedes pueden ver 15 amperios. Este fusible que yo había comprado era de 15 amperios. Pero el panel solar estaba generando más de 20 amperios. Entonces así es como es un fusible de una planta solar por dentro. Tiene bastante arena de sílica, finito. 2 filamentos. Aquí le muestro otra foto. 2 filamentos donde pasa toda la corriente que genera el panel. Pero si el amperaje del panel solar excede la capacidad de fusible, pues esto es lo que va a pasar. A mí se me estaba apagando todo y no sabía por qué. Entonces, con un poquito más de investigación me di cuenta de que yo pensé que había perdido mis aparatos, que los había dañado, pero solo fueron los fusibles. Que sí había hecho la inversión en comprar un par de fusibles. Aquí, solo me sucedió 2 veces. Venía repuesto de fusible, entonces ya cuando me sucedió una segunda vez, pues ahí fue donde empecé a revisar con un poco más detalle los números, la nomenclatura, para qué viene capacitado. Entonces hicimos el cambio y este es el de la esquina superior izquierda, es un fusible de un parlante. No tiene nada que ver con los fusibles que se utilizan en una planta solar. Son cosas totalmente diferentes, pero en mi experiencia, ¿verdad? Siempre hay que investigar, siempre un poquito. Donde tú compras los aparatos es mejor siempre preguntar. Aquí seguimos con las fotografías de cómo los fusibles se me estaban pues estallando y yo no sabía cuál era el problema hasta que pudimos identificar. Esto es crucial. Proteger tus equipos nunca está de más. Comprar fusibles para proteger tus baterías, tanto para el inversor, para los paneles, el controlador de carga, baterías, no digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que les muestro estas fotografías para que, por mi experiencia, todos ustedes también ya tengan una idea de a lo que uno se está tirando en esto. Fijarse en cada numerito, que cada numerito cuenta. Ahí dice More Day, 1000 voltios, 15 amperios. Bueno,
Con esto concluimos este tutorial número 1 acerca de corriente directa. Vamos a ir avanzando con los tutoriales, practicando un poquito más adelante. Muchísimas gracias por su sintonía.